miedo es la emoción más antigua que existe, más antigua que el lenguaje, más antigua que la conciencia. Está grabado en tu sistema nervioso desde hace millones de años y tiene una función muy concreta: mantenerte vivo. El miedo te hizo correr cuando había depredadores, te hizo desconfiar de lo desconocido, te hizo sobrevivir, en definitiva. Sin miedo no estarías aquí, ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el entorno cambió y el miedo no. Vivimos en el momento más seguro de la historia de la humanidad. La mortalidad infantil ha caído en picado, las guerras mundiales son historia, el hambre extrema retrocede década a década. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan asustados. ¿Cómo es posible esto? Hay algo que está alimentando este miedo, algo que no es un león, algo que no es una guerra en tu puerta. Algo mucho más difícil de ver, porque tiene nombre, tiene sede social, tiene accionistas y tiene beneficio récord. ¿De qué tienes miedo exactamente? Piénsalo por un momento. Probablemente, como decía, no sea un depredador, probablemente no sea hambre, no sea una guerra en tu calle, ¿no? Y aún así, hay algo que te mantiene en tensión permanente. Hay un nombre para esto: sesgo de negatividad. El cerebro humano presta más atención a las amenazas que a las buenas noticias. Evolucionamos así. Una mala decisión podía matarte, una buena decisión simplemente mejoraba tu vida. Así que el cerebro sobreponderaba el peligro siempre. Y hay industrias enteras que lo saben y llevan décadas explotándolo. Pero esto no es teoría, hay casos concretos, documentados, con nombres y apellidos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay una fecha que todos recordaremos y que lo cambió todo: 11 de septiembre de 2001. Todos sabemos lo que pasó: las torres, el humo, las imágenes que no se olvidan. Pero hay algo de ese día que casi nadie cuenta. Mientras el mundo procesaba el horror, en las salas de control de las cadenas de televisión americanas algo diferente estaba ocurriendo. Los ratings se dispararon. CNN, que llevaba años perdiendo audiencia frente a Fox News, de repente se convirtió en el canal más visto del planeta. Millones de personas pegadas a la pantalla, sin moverse, sin cambiar de canal. Y los ejecutivos de televisión aprendieron algo que ya nunca pudieron desaprender. El miedo es el mejor programa de la historia. Pero esto no empieza el 11 de septiembre, empieza antes. En 1980, Ted Turner fundó CNN, con una idea radical: noticias las 24 horas del día. En ese momento todo el mundo pensó que estaba loco. ¿Quién iba a querer, en su sano juicio, estar viendo noticias todo el día? El problema es que las noticias reales tampoco ocurren las 24 horas, ¿no? Ocurren cuando ocurren. Así que para llenar ese tiempo necesitaban algo que mantuviera a la gente enganchada. Y descubrieron que las historias de miedo funcionaban mejor que cualquier otra cosa. ¿Recuerdas la Guerra del Golfo de 1991? CNN fue el único canal con corresponsales en Bagdad durante los bombardeos. Las imágenes eran apocalípticas y los ratings fueron históricos. Fue la primera guerra televisada en tiempo real y CNN aprendió que la guerra vende, que el peligro vende, que el miedo en definitiva vende. Así que cuando llegó el 11 de septiembre ya tenían el manual escrito. Lo que vino después fue sistemático. Alertas de terrorismo codificadas por colores: verde, amarillo, naranja, rojo. Un sistema diseñado por el gobierno americano, pero amplificado hasta el delirio por los medios. Cada vez que la alerta subía de nivel, los ratings subían con ella. ¿El Anthrax? ¿Recuerdas el pánico del Anthrax de 2001? Cartas con esporas enviadas a políticos y periodistas. 5 muertos en total. 5. Pero la cobertura mediática generó un pánico nacional que duró meses. Farmacéuticas agotaron stocks de antibióticos. La gente dejaba de abrir el correo. El Congreso fue evacuado. 5 muertos. Pánico de millones. Y luego vino Irak. En 2002 y 2003 la administración Bush construyó el caso para invadir Irak. Armas de destrucción masiva, conexiones con Al-Qaeda, la amenaza inminente. ¿Y los medios? Un estudio de la Universidad de Maryland analizó la cobertura de los principales medios americanos en ese periodo. El resultado fue demoledor. El 90% de las menciones a Irak en televisión estaban enmarcadas en términos de amenaza y peligro. No de contexto, no de historia, no de consecuencias. Amenaza y peligro. Phil Donahue tenía el programa más visto de la MSNBC en ese momento. Era crítico con la guerra. Le cancelaron el programa 2 semanas antes de la invasión. Un memo interno, filtrado después, reveló el motivo. Donahue era un rostro problemático en tiempos de guerra. Podía ser una plataforma para voces contrarias a la guerra. ¿Voces contrarias a la guerra en un canal de noticias? Inaceptable. La invasión se produjo en marzo de 2003. Las armas de destrucción masiva no aparecieron. Más de 200.000 civiles iraquíes muertos según estimaciones conservadoras, 4.500 soldados americanos muertos, un coste de 2 billones con B de dólares. Y CNN sigue emitiendo, con nuevas amenazas, nuevos miedos, nuevos ratings, en definitiva. En 2010, el periodista Howard Kurtz escribió esto: los medios de comunicación americanos fallaron al público antes de la guerra de Irak. No hicieron las preguntas que tenían que hacer, porque las preguntas incómodas no generaban audiencia, el miedo sí. ¿Cuántas decisiones colectivas de las últimas décadas se tomaron con miedo fabricado como materia prima? No te mintieron una vez, te construyeron un estado mental, y desde ese estado mental tomaste esas decisiones que creías que eran tuyas. Vamos a cambiar de industria. Misma lógica, distinto producto. En 1996, una empresa farmacéutica llamada Purdue Pharma lanzó un medicamento llamado Oxycontin, un opioide de liberación prolongada para el dolor crónico. Su estrategia no fue vender un medicamento, su estrategia fue vender un miedo, el miedo al dolor.
Contrataron a miles de representantes comerciales, los enviaron a consultas médicas de todo Estados Unidos con un mensaje muy concreto: el dolor crónico está infradiagnosticado. Millones de americanos sufren innecesariamente. Los médicos tienen miedo a recetar opioides por el estigma de la adicción. Pero Oxycontin es diferente. Oxycontin tiene una fórmula de liberación lenta que hace que el riesgo de adicción sea menor del 1%. Evidentemente eso era mentira. Sus propios estudios internos mostraban tasas de adicción muy superiores, pero los enterraron y siguieron vendiendo. Pagaron a médicos para que dieran charlas promocionando el medicamento, financiaron asociaciones de pacientes con dolor crónico, presionaron a organismos reguladores, crearon escalas de evaluación del dolor que prácticamente garantizaban que cualquier paciente acabara con una receta. El resultado, entre 1996 y 2019, Purdue Pharma vendió más de 35.000 millones de dólares en Oxycontin. Y en ese mismo periodo, del 96 al 2019, 500.000 americanos murieron por sobredosis de opioides. No fue un accidente, no fue un efecto secundario imprevisto, fue la consecuencia directa de una estrategia comercial construida sobre una mentira. Llegó 2007 y Purdue Pharma se declaró culpable de engañar a médicos y a pacientes sobre los riesgos del medicamento. Pagaron 600 millones de dólares en multas y siguieron vendiendo Oxycontin. En 2019 se declararon en quiebra para limitar su responsabilidad legal. La familia Sackler, propietaria de la empresa, había retirado más de 10.000 millones de dólares antes de la quiebra. En 2022, un tribunal les obligó a pagar 6.000 millones de compensaciones. Ningún miembro de la familia Sackler fue a prisión. Richard Sackler, el CEO, que diseñó la estrategia de marketing, vive en una mansión en Connecticut. ¿Cuánto vale fabricar miedo al dolor? Aparentemente 10.000 millones de dólares y ni un solo día de cárcel. Fabricaron una epidemia, luego vendieron la cura y cuando todo salió a la luz simplemente cerraron la empresa y abrieron otra. Cambiamos de industria otra vez. Esta vez el producto no es información, no es un medicamento, es tu voto. Cambridge Analytica era una empresa de análisis de datos fundada en 2013, con sede en Londres, financiada en parte por Robert Mercer, un multimillonario americano de extrema derecha, y dirigida estratégicamente por Steve Bannon, sí, el mismo Steve Bannon que después se convirtió en asesor de Trump. Su método era sofisticado y brutal. Recopilaron datos de más de 87 millones de perfiles de Facebook, sin consentimiento, a través de una aplicación de test de personalidad que pagaba $1 a los usuarios por completarla, pero que en la letra pequeña autorizaba el acceso a todos sus datos y a los de sus contactos. Y usaron esos perfiles para una cosa muy concreta: identificar los miedos específicos de cada persona y enviarle contenido diseñado para activar exactamente ese miedo. No el mismo mensaje para todo el mundo, mensajes distintos según tu perfil psicológico. Si eras una persona con alta neuroticidad y miedo a la inmigración, te llegaba contenido sobre crímenes cometidos por inmigrantes. Si tenías miedo económico, te llegaban mensajes sobre pérdida de empleos. Si tenías miedo al crimen, te llegaban estadísticas de inseguridad cuidadosamente seleccionadas. Todo diseñado para empujarte hacia una decisión electoral concreta. Trabajaron en la campaña de Trump en 2016, en el Brexit en 2016, en más de 200 campañas electorales en todo el mundo. Christopher Wylie era el director de investigación de Cambridge Analytica. En 2018 lo destapó todo públicamente y lo describió con una frase que no se olvida: construimos la máquina de guerra psicológica de Steve Bannon. La empresa cerró en 2018 tras el escándalo. Facebook fue multado con 5.000 millones de dólares por la FTC americana. Mark Zuckerberg declaró ante el Congreso y todo al final siguió exactamente igual. Porque el modelo no desapareció con Cambridge Analytica, el modelo es el estándar de la industria. ¿Cuánto de lo que votaste en los últimos años fue realmente tu decisión? ¿O alguien sabía exactamente qué mostrarte para que llegaras tú solito a la conclusión que ellos querían? No te convencieron, te encontraron tu miedo y lo usaron como palanca. 2014, brote de ébola en África Occidental. Una tragedia real, más de 11.000 muertos en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Pero lo que ocurrió en Occidente fue otra cosa completamente distinta. En Estados Unidos murieron 2 personas de ébola, 2, en todo el país, en todo el año. Sin embargo, las encuestas de ese periodo mostraban que más del 40% de los americanos tenían miedo de contraer ébola. Cuarentenas voluntarias en estados donde no había ni un solo caso. Políticos pidiendo cerrar todas las fronteras. Escuelas cerradas en ciudades donde nadie había pisado África en años. Vuelos cancelados, trajes de protección agotados en farmacias. El ébola fue trending topic durante semanas en países donde no hubo literalmente ni un solo caso. ¿Por qué? Porque el ébola al final tiene todos los ingredientes para el pánico mediático perfecto. Es exótico, es mortal, es invisible, viene de África y sobre todo es fotogénico. Los trajes de protección blancos, las ambulancias con escolta policial, los hospitales de campaña, las escenas de personas en cuarentena. Imágenes en definitiva diseñadas para activar el miedo primitivo más profundo. El miedo a la contaminación, el miedo al contagio, el miedo a lo que no puedes ver ni controlar. Mientras tanto, ese mismo año murieron 38.000 personas en accidentes de tráfico en Estados Unidos. 650.000 personas murieron de enfermedades cardiovasculares, 30.000 personas murieron por armas de fuego. Sin cobertura especial, sin pánico masivo, sin trending topics, sin trajes de protección en las farmacias. Cabe preguntarse por qué uno genera pánico y los otros no, porque uno vende y los otros no. El miedo que sientes no siempre corresponde al peligro real.
corresponde al peligro que alguien decidió mostrarte. Y alguien decidió mostrarte el ébola porque el ébola vendía y tú compraste. Hablamos de 4 casos, 4 industrias distintas, una misma herramienta, el miedo. Solo hubo incentivos. Y los incentivos apuntaban todos en la misma dirección, hacia ti, hacia tu atención, hacia tu miedo. Y tú llevas años en medio de eso, con un cerebro que tiene 2 millones de años enfrentándose a algo que tiene 20. Hay algo que puedes hacer, no es desconectarte, no es dejar de informar, no es volverse paranoico. Es simplemente hacerse una pregunta cada vez que sientas ese nudo en el estómago. ¿Quién se beneficia de que sienta esto ahora mismo? Nos vemos en el siguiente.